Estamos en otro capítulo de Reseñas con el Autor. Hoy tengo el gran privilegio y honor de hablar con Óscar Godoy Barbosa sobre su novela Los Aparecidos, su segunda novela además con el sello de Alfaguara, que además los invito a leerlo y después de esta conversación que tendremos estoy muy segura que irán corriendo a comprarla. Si ya la tienen en sus manos, la leerán o releerán con la misma pasión con la que yo pude leerla. Y espero que podamos desentrañar algunos secretos de esta historia y también de Óscar como autor. Óscar, bienvenido y gracias por darnos este espacio para hablar contigo sobre tu novela. Muchas gracias, Natalia. Siempre ha sido un gusto conversar contigo sobre lo que escribimos. Bueno, yo quiero empezar haciendo como una breve reseña sobre la novela, que nos digas un poco como de qué va. Vamos a intentar no hacer spoilers. Esto es intento de amor al lector y intento también de amor a la historia y no hacer spoilers. Pero por favor, dinos un poco de qué va la novela. Esta es una novela que está jugando como en dos coordenadas, dijéramos, dos direcciones que se empiezan a tejer. Una que es una dimensión fantástica, conectada con esos seres que pululan en los campos de cualquier país, incluido de cualquier país del mundo, yo diría. Y otra dimensión realista muy conectada con las realidades de los campos colombianos. Sí, es precisamente de este punto donde quiero iniciar. Quien haya tenido la oportunidad de leer tu obra antes sabe que a Óscar le gusta jugar con estos dos puntos, ¿no? Y empezar a llevar al lector como por una perspectiva y luego encontramos otra y luego en algún momento quieres llevar a tu lector a la lecura y le dices, bueno, está bien, voy a revolver estos planos y después los sueltas, que es como pasa en Te acuerdas del mar, que es su primera novela publicada con el sello Alfaguara, que fue un premio además internacional, premio Eñe en novela. Y en este caso tenemos dos perspectivas muy interesantes para la obra de Óscar, y es que Óscar está jugando desde el terror sobrenatural, como nos acaba de decir, pero también se mete con el terror cultural, con el terror político, con todo el terror que también nosotros lastimosamente tenemos que conocer y que hemos tenido que conocer a través de nuestra historia. Yo quisiera preguntarte en este momento, precisamente por esa exploración hacia el mundo de lo sobrenatural, ¿qué te llevó a decir, paso, por ejemplo, de 11 días de noviembre, ¿te acuerdas del mar?, que son muy realistas, que son muy de las dos perspectivas desde personajes que vamos a decir reales, muy de este mundo, pero pasamos ahora en Los Aparecidos en lo sobrenatural? ¿Qué te llevó a explorar este mundo? Esa es dijéramos que esta novela fue escrita durante los primeros meses de la pandemia, que curiosamente ayer decían en el evento de lanzamiento que tal vez ha sido el primer borrador que he escrito con mayor velocidad. Wow. En términos de 5 o 6 meses estuvo escrito el primer borrador, cosa que para mí es excepcional. Y digamos que cada vez que emprendo yo un nuevo proyecto literario trato de plantearme retos, de explorar cosas que no haya hecho antes, de renovar como mi propuesta. Y este tema era algo que yo le tenía mucha prevención. Este tema no, este género, dijéramos, A la línea sobrenatural. de lo sobrenatural nunca había estado presente en mis escritos, en mis textos anteriores. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no explorar algo que se salga de mi zona de confort? Y empecé a explorar eso. La ventaja tal vez era haber estado encerrado y no tener la posibilidad de consultar demasiadas fuentes. Entonces es un producto, creo que nunca he sido más libre en la escritura, porque no tenía ninguna limitación de mundo real. En la historia de 11 días de noviembre, pues tenía la historia del Palacio de Justicia. Ahí tenía que ceñirme a esos hechos históricos y a la tragedia de Armero. En ¿Te acuerdas del mar? Pues el posconflicto, todas las situaciones posteriores a las firmas de los acuerdos de paz. Aquí no, aquí simplemente, tal vez por eso también me rindió mucho y la escritura fue tan veloz. Todo ocurría dentro de mi cabeza, dijéramos. Yo tenía, por supuesto, algunos referentes de mis recuerdos
de las historias que me contaban cuando yo era chiquito y esas cosas, pero tampoco quise profundizar, pues pude haber hecho una exploración por internet y todo eso, pero dije, no, quiero moverme solamente en esa dimensión de lo que está dentro de mi cabeza, sin ponerme limitaciones de consultar cosas, fuentes o cosas así. ¿No? Dejé, en este caso, que es la primera vez que trabajo de esa manera, dejé que fluyera el texto, que la historia se fuera contando y yo iba detrás de la historia, dijéramos. Es impresionante saber esto porque además se siente también cuando uno lee la novela, porque el lector se va con este mismo ritmo en la historia. Y quiero preguntar también precisamente por las fuentes, porque esta novela es de una construcción oral. Es la construcción que hemos tenido nosotros a través de la historia, y también hay algo hermoso que más adelante leeré de la novela, y es la construcción de historias que pasan de nuestros abuelos a los abuelos y de los abuelos a los abuelos y así, que al final termina llegando a nosotros y para nosotros termina siendo así, esa historia extraña que puede que suene y ahora tú la llevas a si es real y están acá y pueden trastornar nuestro mundo, y es creo que lo increíble también de lo sobrenatural que irrumpe en el mundo real y nos trastorna a nosotros como lectores. O sea, ahorita tras bambalinas nosotros hablábamos que yo soy muy susceptible a las lecturas de terror y entonces ya creo que por mucho tiempo mis viajes al campo van a ser difíciles porque el terror que uno siente a través de estos monstruos es real, es ese miedo que uno siente también, por ejemplo, cuando sus tíos, sus abuelos, uno se iba en esos paseos familiares y le decían como, no, es que acá asustan por esto, esto y esto. Entonces siento que también viene de una construcción muy de este tipo. Y también viene, ahora sí mi pregunta y es, ¿cómo recuperaste esas historias? Porque sabemos que estabas en este encierro y cómo llegaste, por ejemplo, a este hombre, a este monstruo que es el centro de la historia y a todo lo que pasará después, a esas historias que llegaron después. ¿Cómo llegaron esos relatos a ti o cómo los recuperaste? Lo que te digo, digamos que mi recuerdo es el recuerdo de las historias que se contaban. Yo vengo de Ibagué. Mi familia era una familia que vivíamos en la ciudad, pero siempre teníamos muchas salidas a fincas, a lugares fuera de la ciudad. Mis tíos, las familias grandes, la familia amplia, había una costumbre de contar, se contaban historias muchas veces en las noches, ahí sí, alrededor de una fogata o en la mesa del comedor, se contaban historias. Yo no quise profundizar para crear esos personajes, para darle vida a estos personajes, no quise, dijéramos, profundizar en fuentes documentales. Preferí que eso que yo tenía como una resonancia en mi memoria operara. Por supuesto que tenía unas referencias pues, que yo creo que todos conocemos de unas mitologías que son parte de nuestra tradición cultural del país, dijéramos. Y pues eso yo creo que es fácil identificar algunas de esas mitologías en la novela. Pero no quería tampoco que fuera una identidad totalmente clara. Preferí dejarlo así, como esos, un conjunto de seres que están allí en las sombras, en los bosques, en los pantanos, pero que tampoco era mi interés, dijéramos, particularizarlos o darles una vida más allá de la que necesitaba para la novela. Okay. Yo creo que además haces también una radiografía del mundo y también va la otra pregunta de cómo construir este mundo desde lo aislado, desde el pueblo, porque en la novela todo se desarrolla también desde ese mundo que está cerrado y está aislado sobre sí mismo y de hecho incluso es una crítica muy fuerte y también un llamado al conectar, ¿no? Entonces acá dices la gente podrá aguantar hambre, pero no faltarán los medios para conectarse con el mundo. Y ahí va soltando como que también a través de los comentarios de este personaje principal de Daniel, qué pasa con este mundo, cómo fue construir también este pueblo, cómo fue construir ahí sí le decimos, pequeño infierno y también a la vez el universo en el que se desarrolla esta historia. Ese fue otro de los retos que yo me propuse abordar desde el puro comienzo de la novela.
todas mis novelas anteriores habían estado siempre ubicadas en entornos urbanos, muy urbanas en general. Aunque hay salidas a espacios abiertos, en general esas novelas transcurren, todas las historias transcurren en barrios, en casas, uno identifica, dijéramos, la atmósfera de la ciudad. Yo dije, quiero meterme en una historia que se desarrolle en un ambiente totalmente diferente, en el campo, salirme eso también era otra zona de confort, fuera de la ciudad. Yo dije, quiero meterme en una historia que se desarrolle en un ambiente totalmente diferente, en el campo, salirme eso también era otra zona de confort. Entonces empecé a pensar en un pueblo que no tiene nombre, un pueblo que solo se conoce como el pueblo en la novela, pero es un pueblo perdido, ¿no? Un pueblo lejano, a una distancia Está lejano incluso de lo lejano. enorme de la ciudad, sí, está en la mitad de la nada, dijéramos, es un pueblo, lo único que tiene como atractivo es que está ubicado al lado de un río. Y que el calor no es tan fuerte, porque además lo menciona, eso es importante. Y al empezar a configurar ese pueblo, me pareció que era muy útil para hacer sentir las circunstancias de ese pueblo, hacer sentir, por supuesto, las limitaciones de la tecnología. Es decir, Bogotá, aquí todo el mundo vive como mi personaje, todo el tiempo estuvo en Bogotá hasta que se fue a vivir a este pueblo, a trabajar allá. Aquí tenemos las comodidades, tenemos la tecnología, tenemos las redes. La escena del internet, que todo se cayó la red otra vez. Todo está a la mano, en cambio allá no, allá el agua es fría, no hay señal tampoco de celular. La señal de celular se cae, si cae una tormenta se apaga la luz en todo el pueblo, etcétera, ¿no? Y pues eso es real, eso pasa, las realidades que nosotros desde Bogotá no alcanzamos a ver. Y traté de hacer eso, que eso se sintiera mucho en la novela, que se sintieran todas esas limitaciones que para el personaje son traumáticas, ¿no? El personaje que está acostumbrado a vivir en Bogotá, chino de buena familia, de clase media, hijo de un profesor universitario, pues para él eso es tremendo, ¿no? Irse allá, casi que retroceder en el tiempo a unas circunstancias de vida muy diferentes. Y por supuesto que eso crea un contraste que permite hacer ese tipo de reflexiones sobre la forma en que ya no nos conectamos, dijéramos. Uh-huh. Hay algo más sobre este personaje, y es que siento que precisamente lo que estás hablando de llevar el contraste entre la ciudad y el campo, y de llevar al personaje que está tan acostumbrado a la ciudad, a las comodidades también, y a esa feliz ignorancia, diría yo, de estar en la ciudad, y lo llevas a trastornarlo en el mundo del campo con esa cruel realidad, no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo social. Y por eso mismo quiero preguntarte cómo fue la construcción del personaje de Daniel, porque además es un personaje que no solo tiene este conflicto que ya nos has ido como vislumbrando con lo que estás mencionando, precisamente el contraste ciudad-campo, sino que además tiene el conflicto de un recién graduado que además está buscando su identidad independiente de su papá, de su novia, de todo lo que se supone que era en la universidad, y es como, ¿quién soy yo a partir de mí? O sea, a partir de este personaje que es Daniel. Entonces quisiera saber cómo fue la construcción de este personaje. Sí, ese es un personaje que se está, como tú dices muy bien, se está construyendo a sí mismo, está tomando las grandes decisiones de su vida, ¿no? Él estudió una carrera, la terminó, queda desempleado, como le ocurre a muchos jóvenes recién graduados en nuestro país, y la única oportunidad laboral que le resulta es irse a trabajar allá a ese pueblo, en la mitad de la nada. Y pues él, ansioso y deseoso de marcar una independencia, de afirmarse a sí mismo, pues decide irse a trabajar allí. Pero cuando llega, no solo es, como tú señalas muy bien, no solo es el choque tecnológico en términos de las comodidades de la vida, sino también el choque político, cultural, el conflicto, es encontrarse de frente con eso que solo cuando uno está en Bogotá solo ve en las noticias a veces, si uno quiere mirarlas, es encontrárselo ya tangible, dijéramos, ¿no? Entonces en su trabajo él se encuentra de frente con la realidad violenta, con las camionetas que pasan por las calles amenazantes que se llevan a la gente, con los cadáveres que aparecen aquí y allá, torturados y
con todas las realidades que muchos conocemos, pues, que ocurren en este país y que siguen ocurriendo lamentablemente. Eso para él es un choque tremendo. Y la otra realidad con la que él se encuentra es ese de saber que él está en un lugar donde no puede confiar en nadie. Él tiene un amigo que es más o menos está en su misma condición, tal vez por eso se desarrolla una amistad allí. Que también es muy, muy curioso y muy cuidadoso con lo que dice, precisamente, sí, este doctor. Pero para él es todo un choque darse cuenta que no sabe con quién está hablando. Cada relación que él tiene dentro del pueblo, él dice, ¿será que este es? ¿Será que este qué tapa, qué oculta, me está vigilando? ¿No? Ahí se desarrolla como una paranoia en la vida del personaje en el pueblo. Y es que precisamente, como lo mencionas, la novela se construye a partir de la incertidumbre también, no solo de la incertidumbre de Daniel ante su vida, ante lo que tiene que afrontar, ante también su conflicto de encontrarse consigo mismo, sino también ante la incertidumbre, tal y como lo mencionaste ahorita, de en quién puedo confiar, con quién puedo hablar, alguien que termina aislándose porque tampoco sabe cómo lidiar con esa incertidumbre de con quién conectar, y también la incertidumbre de lo que está pasando, de qué es real y qué no lo es, qué es un juego de la mente, qué es un juego además de las historias que vienen detrás. Y hay algo que también creo que es un reto que uno puede proponer a los lectores de Oscar, y es, vamos a conocer a tus personajes a través de sus lecturas. En Te acuerdas del mar es muy divertido ver las referencias de Verne, también Moby Dick, y entonces cada uno que tiene su conexión con ciertas historias se emociona y dice como, ay, el personaje está leyendo tal cosa que yo leí, o ¿por qué no? Quiero leer lo mismo para saber por qué es que el personaje se emociona de esta forma. Y en esta novela no es la excepción, y de hecho es algo que yo los invitaría a ver, y es a cazar las historias de los personajes de Oscar, y precisamente hablar, uno, del Pozo y el Péndulo, que es una referencia que sueltas muy al final, y también de El Maestro y Margarita. ¿Por qué estas novelas en este caso? ¿Qué significan estas novelas? ¿Qué significa esta novela y este cuento precisamente para este personaje, y por qué construirlos desde este punto? Las lecturas de mis personajes, sabes que hasta ahora caigo en cuenta de eso. Sí, es cierto, las lecturas los definen. Pues El Maestro y Margarita es una novela que yo amo. Tal vez es una de las pocas novelas que yo cito como de verdad que han sido muy importantes para mí, aunque en general todo lo que muchos autores, yo tengo muchos autores a los que idolatro, pero El Maestro y Margarita para mí fue una novela reveladora. Y esa es una novela que se desarrolla justamente en estas dimensiones, ¿no? La dimensión de lo fantástico. Es una novela que relata una jornada que pasa el diablo, que decide irse a Moscú con sus secuaces y pues desbarata la ciudad, ¿no? Y acaba infiltrándose en todo tipo de situaciones. Es muy divertida además esa novela. Y esa es la novela de Daniel, es su novela idolatrada. Y resulta que cuando él se entera, pues cuando llega a él la historia de que es posible que una muchacha desaparecida tenga conexión con un ser sobrenatural, eso lo intriga mucho, justamente porque esa es la novela, esa novela es la que él lee, donde hay esa conexión con lo sobrenatural. Entonces eso crea el interés de él, querer saber qué pasó, y por eso él se vincula con la historia y empieza a tratar de descifrar. Estoy dando ya todos los spoilers. No son tantos, no crean. De descifrar la historia de lo que puede estar detrás de esa desaparición de la muchacha. Además, hay algo acá de lo que mencionas, no han sido tantos spoilers, es porque de hecho Oscar tiene un talento de enganchar a sus autores desde los primeros capítulos. En los primeros 3 capítulos nos sientas en este universo, y de hecho el primer capítulo es conocer al monstruo. Y precisamente creo que es algo de alabar de tu escritura, y es cómo enganchas a tus lectores y cómo les dices que los atrapas en este mundo, precisamente como estás hablando que Daniel queda atrapado en este mundo de lo sobrenatural. Nosotros como lectores quedamos atrapados en este mundo de los aparecidos. Y hablando ya
más sobre el monstruo, que en este caso no es spoiler porque es primer capítulo y ya desde el principio sabemos Ya lo que no. leímos ayer en la Sí, presentación. entonces ya desde el principio sabemos que el monstruo es una parte importante, que además es parte narrador, es parte constructor de esta historia. Es precisamente cómo fue construir el mundo a partir del asombro del monstruo. Me voy a tomar la libertad de leer un apartado que dice: una hora más tarde prefiere retirarse. La cabeza le duele de tanto ruido y de tantas palabras nuevas. Donde vive no conoce más que el arrullo del agua y el crujido acogedor de la leña en el fuego. Si abandona las cuevas, lo arrulla el canto de los pájaros, el zumbido de miles de insectos y uno que otro gruñido de animales más grandes. El sonido más violento de su mundo es el de las cascadas, y el código es básico, pues debe nombrar muy pocas cosas y a veces transcurren años sin que vuelva a utilizarlo. Por eso lo abruma este barullo de múltiples fuentes, de 1000 voces al mismo tiempo y de estridencias y ruidos. ¿Cómo fue construir el mundo desde el asombro? Porque en algún punto tienes que llevar a este ser, que además ha pasado por generaciones, por tiempo, por el espacio también, y cuando llega con el golpe de qué es lo que está pasando ahorita, de este mundo abrupto y agresivo, ¿cómo fue construir ese mundo para él, desde esa ignorancia además? Sí, eso fue un ejercicio como de ponerme en la cabeza de alguien que ha estado ensimismado, dijéramos, por siglos. Tiene un referente del mundo exterior muy diferente, un diferente de hace, sí, de siglos pasados, y de repente, por determinadas circunstancias, decide salir a ver ese mundo. Y entonces traté de meterme en su cabeza en esa comparación, ¿no?, entre el mundo que él conocía y el mundo que encuentra cuando finalmente decide salir al mundo de nuevo. Entonces, pues ahí se crea toda el asombro con el que él empieza a mirar, ¿no? Y no solo la parte física, que ya no hay árboles, sus recuerdos hablaban de árboles hasta la orilla del río, de una selva inmensa, de uno que otro caserío, una casita por ahí aislada en la mitad de la nada. Pero resulta que llega ahorita y se encuentra ya con un pueblo, con lanchas, con muchas cosas, pues, con el paisaje cambiado, ya no hay tantos árboles, ahora hay cultivos, hay cultivos de palma africana, bueno, una serie de cosas que han cambiado para él. Pero también se asombra con el lenguaje, como tú en ese fragmento que leíste, porque él no maneja cotidianamente, se pasa en silencio años y años y no conoce la lengua, entonces le toca irse a escuchar y se disimula en el río para escuchar a la gente, tratar de entender lo que dicen, y ahí empieza también otro asombro, ¿no?, el asombro del lenguaje, el asombro de cómo se están nombrando las cosas ahora que en este mundo que él se encuentra. No sé si también tiene que ver como desde el asombro de construir la novela desde la pandemia, o sea, desde el encierro construir el ambiente, desde el encierro construir el afuera. No sé si también tiene algo que ver. Es probable, ¿no? Es probable que esa haya sido la circunstancia, ¿no? El hecho de estar encerrado, un poco yo era el hombre del río encerrado en sus en la cuevas. caverna. Y tratar de pensar cómo era salir al mundo exterior, ¿no? Sí, es probable que allí haya una explicación de cómo se creó ese personaje, ahora que lo pienso. También hay otro personaje del que mencionaste algo, pero yo siento que además es un objeto que se transforma en personaje, y son las camionetas. La camioneta al final termina con una personalidad, termina con sembrar también el miedo, que incluso el monstruo lo siente, o sea, cómo llegas a aterrar lo sobrenatural a partir de este hecho real. Y quisiera que nos hablaras precisamente de eso, de estas camionetas. Ahorita lo mencionaste un poco, pero quisiera que profundizáramos un poco más, porque además no solo llega a aterrar a este personaje del hombre del río, sino que también es el pánico de quienes ya viven en el pueblo, y termina siendo también el pánico de nuestro protagonista, y yo creo que también se transfiere a los lectores esa ansiedad y ese miedo que produce el escuchar la camioneta. O sea, con solo nombrar esa palabra
esa pequeña partícula en la novela, ya el lector empieza a sentir el miedo. Quisiera que hablaras de la construcción de esto y de esa atmósfera alrededor de Sí, estos. eso es algo, eso es una realidad colombiana, ¿no? Esas fuerzas oscuras que se mueven en este tipo de vehículos en los campos colombianos y también en muchas ciudades. La camioneta se ha vuelto el símbolo de una cultura terrible que tenemos en este país, ¿no? La camioneta cargada de hombres armados que están dispuestos o que tienen una función de, de exterminio, de venganza, bueno, de distintas motivaciones, todas violentas. Y yo quería que eso quedara presente en la novela. Una decisión era cómo hacer sentir el miedo, cómo hacer sentir esa violencia que se respira en los campos en la novela, y creo que la camioneta fue la forma de llegar a eso. Transmitir el miedo a la camioneta es esencial para que la novela construya su atmósfera. Hay otro personaje del que creo que es necesario hablar y es de Miriam. Porque ahorita que lo hablábamos, yo llegué a calificar a Miriam como la sirena de la novela, porque es el canto de llamado y es el canto seductor que da inicio a todo, es el canto que rompe con qué es lo que pasa en ese primer capítulo y es la que mueve el principio de la novela. No daremos más detalles, pero sí quiero hablar de la construcción de este personaje porque nosotros estamos acostumbrados en la tradición oral de este personaje femenino que es débil, que necesita ayuda, que está a la espera del monstruo y de ser la víctima perfecta. Y en este caso tú quisiste jugar con este rol y obviamente es el personaje que debe ser buscado, como se plantea más adelante, y por seguridad de los lectores no diremos más detalles de qué pasa con Miriam, pero sí es importante ver cómo se va desarrollando este personaje a lo largo de la novela y quisiera que nos hablaras, porque Oscar ya también había explorado en Te acuerdas del mar un personaje femenino que era Diana, y este personaje también llega a tener sus momentos de conflicto, momentos abruptos, pero aún así creo que la forma maravillosa en que está construida Miriam es algo que también engancha al lector con la novela. Por favor, háblanos de esta construcción de personaje. Miriam es un personaje que se sale del cliché, ¿no? Sí, claro. Dijéramos, la noción que uno tiene cuando habla de estas tradiciones orales es que la muchacha inocente es la que acaba siendo víctima de alguna aparición sobrenatural. La idea mía era dejar atrás ese cliché y darle una vuelta de tuerca. Y el personaje de Miriam es eso, es un personaje que resulta siendo, pues es el eje, es la que mueve la historia finalmente. Toda la historia se desarrolla es por Miriam. Ya hice otro spoiler. No, pero es en los primeros capítulos se desarrolla porque la buscan a ella. Pero, es el segundo capítulo nada más. Pero me pareció que fue cobrando mucha fuerza el personaje, y eso fue a medida que iba escribiendo, que me di cuenta que Miriam era cada vez más importante. Porque sí, no solo es el objeto del rapto, sino que después se vuelve algo así como la fuerza motriz de todas las cosas que ocurren en la novela. Y es que no es solo objeto del rapto, sino también objeto del deseo. Creo que también haces una crítica muy fuerte hacia el rol de la mujer en los procesos y también estas historias de violencia. Y es como la mujer se convierte en un objeto de deseo, y uno lo lee a través de los diálogos del personaje. Es que las muchachas bonitas se las llevan, es que además a las muchachas bonitas son las que no solo rapta al monstruo por bonitas, sino que también las raptan en las camionetas precisamente porque son deseadas. Es una crítica muy fuerte también que haces desde los dos polos, desde lo sobrenatural. Porque la violencia lo sabemos muy bien, nuestra violencia ha convertido a la mujer en objeto de eso, en objeto de rapiña, de violación, de abuso. Muchas veces pasa, conocemos muchas historias que salen en crónicas, en noticias, de muchachas secuestradas para ser puestas al servicio de un gran jefe, de alguno de los grupos violentos que tenemos.
Aquí no, en la novela eso tiene una vuelta de tuerca. Y creo que por eso precisamente es que este personaje de Miriam engancha tanto al lector una vez aparece y desaparece, diríamos, porque precisamente te lleva a ver ese conflicto y a leerlo desde otro punto y a leer también el poder que hay tras Miriam, no solo por la búsqueda que emprende y por lo que termina también esta búsqueda develando el universo, sino también por lo que precisamente mencionas, ese quiebre que genera esa vuelta de tuerca. Y ya no hablaremos más de ese tema porque no queremos dar más spoilers del personaje que prácticamente fue mi favorito en la novela. Voy a cerrar este pedacito, este tema, con precisamente una frase en la que hablas de esto. Tal vez se llevó una de esas mujeres que lavan ropa y nunca la devolvió, y eso dio lugar a la historia de los raptos, mucho más pintoresca y romántica que la de un río que no discrimina a la hora de escoger a sus víctimas. Y con esto también aprovecho para enlazar con algo que también estábamos mencionando ahorita tras bambalinas, y es sobre el mundo real que irrumpe en lo sobrenatural, porque en este caso en realidad es así. No, normalmente nosotros decimos lo sobrenatural, entra en lo real, pero para este momento ya decimos es al revés. Y quisiera hablar precisamente que ahorita mencionábamos que el hombre de arena, de lo que menciona Freud en Lo siniestro, del hombre de arena es a los alemanes lo que, por ejemplo, nosotros estas historias que mencionas precisamente en Los aparecidos es a nosotros. Quisiera que nos mencionaras brevemente sobre eso, sobre el irrumpir. Yo creo que una pregunta que queda planteada en la novela es ¿quién es el monstruo? ¿Quién es más monstruoso? Porque los violentos son monstruosos, hacen cosas mucho peores que los monstruos de lo sobrenatural. Y claro, esa realidad violenta de nuestro país acaba irrumpiendo, cruzándose con la realidad, pues con este mundo que se plantea en la novela. Ambos se hacen presión, dijéramos, el uno al otro, y se entrecruzan constantemente. No sé si en algún momento tú llegaste a creer también, a jugar con eso, porque precisamente lo que se menciona es que le buscamos una explicación sobrenatural a aquello que no entendemos desde lo real. No sé si tal vez desde el proceso de escritura en algún momento tú dijiste como, no, esto tiene que ser real, o ya te dejaste llevar, como mencionaste hace un poco, y dijiste, es definitivamente lo sobrenatural, y es el momento de darle cabida a lo sobrenatural. No, en la escritura pasaba eso, ¿no? Yo estaba siempre moviéndome en las dos dimensiones, pero yo creo que el asunto era dejar fluir la historia en la dirección que ella quisiera. Y hubo ciertos momentos en que lo real se impuso sobre lo sobrenatural y en otros en que lo sobrenatural cobró mucha más fuerza. Pero yo creo que lo que intenté hacer, y creo que está en la novela, es un equilibrio entre esas dos fuerzas, que al final el lector pensará o concluirá cuál de las dos va a tener más. ¿Cuál de las dos gana y qué es real y qué no es real? Y qué es producto de la imaginación, qué no. Porque además queda abierta también esa duda, ¿no? ¿Será que todo esto es pura invención de Daniel Valencia? Se pegó un viaje raro. Un pequeño golpe en la cabeza. Sí. Y ya para cerrar, quisiera que por favor invitaras a tus lectores precisamente a conocerte a través de esta novela, que les des una breve invitación para que te lean y conozcan este mundo sobrenatural y a la vez un mundo de terror real. Bueno, pues ya Natalia lo ha dicho, ideal, compren la novela, lean la novela, comenten la novela. Yo ayer en el evento de lanzamiento dije que estaba muy nervioso porque es la primera vez que, como lo señalábamos hace un rato, me atrevo a salirme de las coordenadas de la realidad e incursionar en un mundo que es todo imaginario, incluida su geografía, ¿no? La geografía, este pueblo no existe, este pueblo está en mi cabeza, con un cañón por el que baja un río que se abre en un llano con determinadas circunstancias. Todo ese lugar no existe.
si quieren conocer una novela en la que me atrevo a salirme de eso y a moverme en otras dimensiones, vale la pena que la conozcan y que conozcan un grupo de personajes que, a pesar de esa presencia de lo sobrenatural, son muy, muy cercanos, muy entrañables, creo yo. No sé cómo sentiste a los personajes. La verdad, para mí la conexión con los personajes, como te dije, fue magnífica. Creo que uno encuentra un reflejo en cada uno de los personajes y también un miedo y se conecta con cada uno de ellos y es el momento de decir que te agradecemos que te hubieses aventurado hacia lo sobrenatural porque en cada una de tus novelas logras transmitir cierta emoción, cierta ansiedad también y conectar al lector a través de eso y por eso yo creo que te debemos agradecer en parte que te aventuraras a explorar estos nuevos mundos del terror sobrenatural y de estos mundos que parecen como fuera de lo cotidianos, pero que en realidad están impresos en nuestros recuerdos, en nuestras historias y con los cuales conectamos precisamente ante el miedo y ante la tradición oral que hay detrás de cada uno de los que podemos leerlos. Así que con esto ya concluimos. Óscar, gracias por compartir con nosotros estos pequeños secretos de la novela. Como lo mencionó, los invitamos a leer Los Aparecidos y muchas gracias por este espacio y a quienes vayan a leer a Óscar, sigan disfrutando también de cada una de sus novelas para que conecten con otras historias que han atravesado nuestro país y nuestra memoria. Gracias. Muchas gracias.